Elegido, hay una profecía sobre ti que ha estado sellada desde antes de que nacieras. No habla de tu destino, sino de tu dolor. Y solo se abre hoy porque Dios acaba de declarar que ya lo ha cargado durante demasiado tiempo. El Espíritu Santo ha orquestado este momento con precisión. El segundo exacto en el que estás ahora, tu estado emocional exacto, el cansancio preciso que sientes en los huesos. Todo fue calculado para que cuando Dios diga lo que está a punto de decir, tu espíritu esté lo suficientemente blando como para recibirlo sin rechazarlo. ¿Lo sientes, verdad? Esa sensación extraña como si alguien acabara de entrar en la habitación contigo. Eso no es paranoia. Es la presencia de Dios colocándose para entregar un mensaje que ha estado ensayando desde el día en que te culpaste por algo que no fue tu culpa. Hay un peso en tu pecho ahora mismo. Lo has llamado convicción, disciplina espiritual. Pero esa pesadez no viene del cielo. Es cada lo siento que le has dicho a Dios, cuando en realidad deberías haber estado escuchándolo, decírtelo a ti en los próximos 20 minutos. La disculpa que nunca pensaste que escucharías. La explicación de los años de silencio, que lo va a reencuadrar todo. La transferencia que levantará físicamente el peso de tus hombros. Y una nueva identidad que te moverá de roto a amado. Pero solo si te quedas hasta el final. En los próximos 20 minutos, el sello se rompe. El silencio se hace añicos y escucharás 3 palabras del cielo. Lo siento. No ten paciencia, no confía en el proceso, sino una disculpa de Dios para ti. Lo que está a punto de suceder no puede deshacerse. Ese es el punto. Pero antes de que el cielo pronuncie esa disculpa, necesitas entender por qué este mensaje casi no llegó a ti. Este vídeo fue bloqueado 3 veces. El primer intento, un fallo técnico que borró todo el archivo. El segundo, una subida que se cayó al 99%. 3 veces el enemigo intentó impedir que estas palabras llegaran a tus oídos. Y cada vez el Espíritu Santo empujó con más fuerza y dijo, necesita oírlas. ¿Por qué el enemigo luchó con tanta intensidad? Porque lo que estás a punto de escuchar no solo te libera. Expone la mentira que te ha estado alimentando desde la infancia. La voz que susurra, estás demasiado roto, demasiado lejos, eres una decepción demasiado grande, como para que a Dios le importe ya. Esa voz está a punto de ser silenciada de manera permanente. El enemigo pensó que si podía bloquear este mensaje, podría mantenerte para siempre en el banquillo de los acusados. No se dio cuenta de que cada vez que intentaba detenerlo, el cielo empujaba más fuerte. Y ahora estás aquí, no por accidente, no por algoritmo, sino por extracción divina. Isaías 30:18 dice, por eso el Señor espera para ser compasivo con vosotros. La mayoría de la gente piensa que eso significa que Dios está sentado en su trono, con los brazos cruzados esperando a que te pongas las pilas. Pero la palabra hebrea para espera es chaka. No significa una espera pasiva. Significa observar con una atención intensa, como un cirujano vigilando las constantes durante una operación, como una madre mirando los primeros pasos de su hijo lista para atraparlo. Dios no ha estado esperando a que seas lo bastante bueno. Te ha estado observando con una concentración agonizante, esperando el momento exacto en que tu corazón estuviera lo suficientemente blando como para recibir la verdad sin huir de ella. Y ese momento es ahora mismo. Hay una herida concreta dentro de ti que lleva años sangrando. Y esa herida tiene un nombre que la mayoría de los cristianos nunca han oído, porque la iglesia no habla de ello. Pero el cielo ha estado viendo sangrar esa herida. Se llama autoodio sagrado. Es la creencia de que tu dolor es la prueba de tu fracaso. Que si fueras realmente elegido, realmente ungido, realmente amado por Dios, no estarías sufriendo así. Así que has convertido tu sufrimiento en prueba contra ti mismo. Te has convertido en fiscal, juez y verdugo a la vez. Y lo más cruel es que lo has hecho santo. Lo has llamado convicción, humildad, tristeza piadosa. Pero esa no es tu cruz elegido. Es una falsificación. Piensa en la última vez que oraste de verdad. No un rápido, Señor, ayúdame, sino de esas oraciones en las que te arrodillaste o estabas demasiado cansado para hacerlo y te quedaste tumbado en la cama mirando al techo, intentando encontrar palabras. ¿Qué dijiste? Si eres honesto, probablemente sonó así. Dios, lo siento. Siento no ser más fuerte.
Siento seguir luchando. Siento no ser todavía la persona que dijiste que sería. Perdóname. Por favor, no te rindas conmigo. Te has disculpado con Dios tantas veces por existir que ya ni siquiera te das cuenta de que lo haces. Pero aquí viene la parte que va a romper algo por dentro. Dios nunca te pidió que te disculparas por esas cosas. Ese guión, ese bucle infinito de «lo siento, no soy suficiente», no vino del cielo. El Salmo 139 dice: «Tú me has examinado, Señor, y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos percibes mis pensamientos». La iglesia suele enseñar ese versículo como si fuera sobre rendición de cuentas, como si Dios estuviera vigilando para asegurarse de que no metes la pata. Pero lee el contexto. David no tiene miedo en ese salmo. Está consolado porque que Dios lo sepa todo significa que Dios vio el momento de las 3:47 de la madrugada. Te vio tumbado ahí. Vio los pensamientos de los que te daba vergüenza incluso pensar. Y no se fue. Se quedó mirando, doliéndose contigo. Déjame llevarte a ese momento. Imagina tu dormitorio, el techo al que miras cuando no puedes dormir. Ese que conoces tan bien. Quizá haya una grieta en una esquina. Quizá la sombra de la farola de la calle. Te has memorizado cada centímetro de ese techo, porque has pasado tantas noches mirándolo, susurrando oraciones, que parecen rebotar en el yeso y caer de nuevo sobre tu pecho. Las 3:47 de la mañana. A esa hora es cuando peor se pone, ¿verdad? No es medianoche, no es el amanecer. Son las 3:47 cuando es demasiado tarde para llamar a alguien y demasiado pronto para que alguien esté despierto. Solo tú, el techo y el peso aplastante de cada error reproduciéndose en bucle en tu cabeza. Tu cuerpo conoce esa hora. El momento en que te despiertas y ves esa cifra en el móvil, el estómago se te hunde, porque sabes lo que vienen: las preguntas, las acusaciones, la voz que suena como la tuya, pero no lo es. ¿Por qué sigues luchando con esto? ¿Cuántas veces vas a fallarle a Dios? ¿De verdad crees que aún escucha tus oraciones? Quizá no seas realmente elegido. Coges el móvil. 3:47 de la mañana. Desplazas mensajes antiguos. Personas que dijeron que orarían por ti, pero han pasado semanas, meses, y el silencio suena más fuerte que sus promesas. Así que bloqueas el móvil, lo dejas boca abajo y vuelves a mirar el techo. Se te cierra la garganta, no porque estés llorando. Estás demasiado cansado para llorar ya. Se te cierra porque tu cuerpo está intentando tragarse un grito que asustaría a cualquiera que piense que estás bien. Ese momento exacto, Dios lo vio, no desde la distancia. El Salmo 139 no trata de vigilancia, trata de presencia. Que Dios lo sepa todo significa que estaba justo ahí a las 3:47 cuando te estabas ahogando en la vergüenza. No estaba en su trono negando con la cabeza, decepcionado. Estaba a tu lado, dolido porque estabas cargando un peso que Él nunca quiso que llevaras. ¿Sabes quién más tuvo un momento a las 3:47 de la madrugada? Jesús en Getsemaní. Mateo 26 dice: «Mi alma está abrumada de tristeza hasta la muerte». Se alejó un poco, cayó al suelo y oró. Cuando volvió, sus discípulos estaban dormidos. Los despertó y dijo: «¿No habéis podido velar conmigo ni una hora?». Eso no era enfado, era soledad. El Hijo de Dios, en su hora más oscura, quería que alguien se quedara despierto con él para ser testigo de su dolor, y no pudieron hacerlo. Pero tú llevas años haciéndolo, quedándote despierto solo en tus horas más oscuras, sin nadie que sea testigo, sin nadie que diga: «Te veo», excepto Dios. Ha estado allí en cada 3:47 de la madrugada, en cada lágrima que lloraste en el coche, en cada vez que susurraste: «No puedo más», y aún así seguiste. Lo vio todo, y ha estado esperando este momento para decir lo que lleva tanto tiempo deseando decir. Pero aquí está la pregunta que has estado haciendo mal. Has preguntado: ¿qué hice para merecer este dolor? ¿Cuándo metí la pata tan fuerte que Dios tuvo que hacerme pasar por esto? Pregunta equivocada. La pregunta que deberías hacer es: ¿por qué creí que mi dolor era un castigo en primer lugar? Porque esa creencia no vino de Dios. Vino de otro lugar, de otra voz. Una voz que se ha hecho pasar por convicción, pero que en realidad es condenación. Y la disculpa que estás a punto de escuchar no es solo Dios diciendo: «Siento el dolor». Es Dios diciendo: «Siento que hayas creído la mentira de que el dolor significaba que dejé de amarte.
Eso lo cambia todo. Así que esto es lo que necesitas entender sobre por qué has estado sufriendo. Todo por lo que has pasado, cada prueba, cada traición, cada puerta que se cerró de golpe, cada oración que pareció rebotar en el techo. Todo fue diseñado para refinarte, para hacerte más fuerte, para prepararte para el llamado que Dios tiene sobre tu vida. El dolor nunca fue en vano. Todo formaba parte del proceso. Tenías que pasar por el fuego para que las impurezas se quemaran. Tenías que caminar por el valle para poder apreciar la cima. Tenías que ser quebrado para que Dios pudiera reconstruirte en el vaso que necesita que seas. Eso es lo que te han enseñado, ¿verdad? Ese es el sermón que has escuchado 100 veces. El sufrimiento forma el carácter. El horno convierte en oro. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para bien. Y hay verdad en eso. La Escritura lo respalda. Romanos 5 dice, el sufrimiento produce perseverancia. Santiago 1 dice, las pruebas desarrollan madurez. Primera de Pedro 1 habla de la fe refinada como el oro en el fuego. Así que tomaste toda esa enseñanza y la envolviste alrededor de tu dolor como si fuera una venda. Te dijiste, esta es solo mi temporada de refinamiento. Dios me está haciendo más fuerte. Solo tengo que resistir un poco más y entonces llegará el avance. Y esperaste y seguiste esperando. Pero aquí está la parte que los sermones no te cuentan. Esa enseñanza es solo la mitad de la verdad. Y si te dejo únicamente con eso, te quedarás atrapado en el mismo ciclo durante otra década. Lo que la religión te enseñó es que tu sufrimiento es el diseño de Dios, que Él orquestó específicamente cada momento doloroso para formarte, que se sentó en su trono y dijo, sí que pierda ese trabajo, que esa persona lo traicione, que llore hasta dormirse durante 3 años seguidos. Todo forma parte de mi plan. Pero eso no es lo que Dios quiere que sepas. Lo que Dios quiere que sepas es esto: tu sufrimiento nunca estuvo destinado a durar tanto tiempo. El fuego de refinamiento es real. La temporada de prueba es real. Pero lo que has estado viviendo ya no es una prueba. Es tortura. Y no es Dios quien te mantiene en el fuego. Es el enemigo. Y Dios ha estado intentando sacarte, pero tú sigues volviendo a entrar porque crees que eso es lo que significa ser fiel. Imagina una sala de juicios. Estás sentado en el banquillo del acusado, con la cabeza agachada, las manos juntas, esperando el golpe del mazo. El fiscal se levanta, te señala y empiezan a enumerar cada fracaso, cada pecado, cada momento en que decepcionaste a Dios. No es suficiente, demasiado roto, demasiado débil, desperdició demasiadas oportunidades. Y tú te quedas ahí asentando con la cabeza porque estás de acuerdo con él. Llevas tanto tiempo de acuerdo que olvidaste que ni siquiera debería estar en esa sala. Pero entonces las puertas se abren de golpe y Dios entra. No va al estrado del juez. Camina directo hacia tu asiento, te mira a los ojos y dice algo que hace que todos los ángeles del cielo se queden paralizados. Levántate. El caso queda desestimado. Lo miras confundido. Pero Dios, soy culpable. Hice todas esas cosas. Y la voz de Dios no es de ira. Está quebrada. Te dice que nunca estuviste en juicio, que ese fiscal no tenía autoridad para presentar cargos, y que ese juez que te condena cada día no era él, eras tú. Te has estado procesando a ti mismo, juzgándote a ti mismo, sentenciándote a ti mismo. Y yo te he estado viendo hacerlo con el corazón roto, deseando decirte que el veredicto ya se decidió hace 2000 años. No culpable. Caso cerrado. La sangre de Jesús suficiente. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación en griego es katákrima, un término legal, la sentencia que viene después de un veredicto de culpabilidad. Pablo no está diciendo que no haya acusación. El enemigo siempre acusará. Está diciendo que no hay sentencia. Todos somos culpables. Todos los seres humanos lo son. Pero la sentencia, el castigo, ya fue cumplido por Jesús en la cruz. Consumado. Así que la culpa que has estado cargando no viene de Dios. Dios ya se ocupó de tu pecado. Lo que estás cargando es condenación. Y la condenación no viene del cielo, viene del infierno. Ahora en tu mente imagínate, sentado en ese banquillo con el fiscal sobre ti, las acusaciones cayendo como granizo. Ahora imagina a Dios caminando hacia ti sin detenerse en el estrado,
yendo directo a ti, arrodillándose, quedando a la altura de tus ojos. Y en este momento, imagínalo diciendo solo 3 frases. Solo 3. Pero estas 3 van a romper algo en tu pecho que ha estado sellado durante años. Aquí están. Primera frase: te veo. No veo tu pecado. Te veo a ti. Al tú que está debajo de toda la vergüenza. Al tú que se ha estado ahogando en culpa por cosas de las que yo nunca te acusé. Veo a esa persona y nunca he apartado la mirada. Segunda frase: lo siento. Siento haberte dejado sentado en ese banquillo tanto tiempo creyendo que estabas en juicio. Siento que mi silencio se sintiera como un acuerdo con el fiscal. Siento que creyeras la mentira de que dolor es igual a castigo. Esa nunca fue mi voz, pero dejé que pensaras que lo era, y por eso me duele. Tercera frase: eres libre. No serás libre algún día si te lo ganas. Eres libre ahora mismo. El caso está cerrado. El fiscal queda inhabilitado. El juez que te condenaba está destituido. Hoy sales de esta sala y no volverás jamás. Tu pecho acaba de hacer algo, ¿verdad? O se abrió o se cerró con fuerza. Ese es tu espíritu respondiendo a la voz del Padre. Algunos de vosotros acabáis de exhalar por primera vez en años. Otros estáis luchando contra esto porque una parte de vosotros piensa que es demasiado bueno para ser verdad. No lo merezco. Y a esa parte Dios le dice: exacto, no lo mereces. Eso es lo que significa la gracia. Si lo merecieras, no sería un regalo. Entonces, ¿por qué Dios pide perdón? Porque Él sabe lo que es ser malinterpretado. Oseas 11:8. Dios habla de Israel y dice: ¿cómo voy a abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. La palabra conmueve en hebreo significa darse la vuelta como un estómago que se revuelve de dolor. Dios no es un juez distante que aplica normas con frialdad. Es un padre cuyo corazón se desgarra cuando sus hijos sufren. Cuando estabas despierto a las 3:47 de la madrugada, susurrando: no puedo más, el corazón de Dios se revolvía. No por decepción, sino por angustia, porque te estaba viendo castigarte por algo que Él ya había perdonado. Y se disculpa porque su silencio fue malinterpretado. Nunca te estuvo castigando, nunca te estuvo negando nada. Pero el enemigo usó ese silencio para convencerte de lo contrario. Déjame contarte sobre Marcos. No es famoso solo un hombre que se topó con un mensaje como este a las 2 de la madrugada porque no podía dormir. Llevaba 15 años cargando culpa por un error que cometió a los 19 y que le costó una relación, un trabajo y su sentido de valor. Durante 15 años Marcos rezó la misma oración cada noche: Dios, por favor, perdóname. Por favor, dame otra oportunidad. Pensaba que estaba siendo humilde, pero en realidad estaba rechazando el perdón que Dios ya le había dado. Estaba sentado en una sala de juicios que había sido cerrada 15 años atrás, esperando un veredicto que nunca llegaría, porque ya había llegado. No culpable, pagado por completo. 4 días después de escuchar este mensaje, algo cambió. Se despertó un jueves por la mañana y el peso había desaparecido. No era más ligero. Había desaparecido. Como si alguien hubiera estado sentado sobre su pecho durante 15 años y por fin se hubiera levantado. En menos de 2 semanas, una oportunidad que llevaba 3 años persiguiendo se abrió de repente. Una puerta que creía cerrada para siempre se abrió de par en par. No hizo nada diferente. Simplemente dejó de estar de acuerdo con el fiscal. Y en el momento en que dejó de procesarse a sí mismo, el cielo se movió. Si no es Dios quien te condena, entonces, ¿quién lo hace? 2 de Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 tipos de tristeza. La tristeza, según Dios, es un dolor que te acerca a Él. Dice: he fallado, pero sé que mi Padre me ama, así que corro hacia Él. La tristeza del mundo es un dolor que te aleja de Dios. Dice: he fallado, así que no valgo. Debo esconderme, debo castigarme. Esa segunda no es convicción, es condenación. Y la condenación es el arma del enemigo. Él no puede impedir que seas perdonado. Eso ya ocurrió, pero puede convencerte de que no lo eres. Te susurra: sí, Dios perdona el pecado en general, pero tu pecado, eso fue demasiado. Tú eres la excepción. Y si consigue que creas eso, no necesita destruirte. Te destruirás tú solo.
Por eso este mensaje fue bloqueado 3 veces. Porque en el momento en que dejas de estar de acuerdo con el fiscal, todo cambia. Cambia tu identidad, cambia tu autoridad. Dejas de ser acusado y te conviertes en hijo, en hija, en heredero. Y cuando eso ocurre, el reino de las tinieblas pierde su arma más eficaz, la vergüenza. Así que este es el mensaje que intentaron bloquear. Dios no está decepcionado contigo, no te está castigando, está sufriendo contigo y está rompiendo su silencio para decir: siento que hayas pensado que tenías que cargar con esto solo. Siento que el silencio se sintiera como rechazo. Pero ahora que has escuchado la disculpa, hay algo que necesitas entender sobre esos años de silencio. Porque el silencio no fue abandono. Fue otra cosa completamente distinta. Los años en los que Dios estuvo en silencio, déjame mostrarte lo que realmente estaba ocurriendo. Había 7 cosas sucediendo al mismo tiempo en el reino invisible, mientras tú pensabas que habías sido abandonado. Y si puedes ver esas 7, cambiará para siempre la forma en que entiendes cada temporada dolorosa. La primera cosa que estaba ocurriendo era el posicionamiento. Dios estaba moviendo piezas en un tablero de ajedrez que tú no podías ver. Relaciones, oportunidades, puertas. Estaba cerrando algunas para que se abrieran otras mejores, quitando de en medio a personas que habrían estorbado lo que viene. Tú pensaste que te estaba quitando cosas como castigo. En realidad, estaba despejando el camino. La segunda era la preparación no de las circunstancias, sino de ti. Tu carácter estaba siendo forjado de una manera que solo ocurre en el horno. La versión de ti que entra en la promesa tiene que ser más fuerte que la versión que la recibe. De lo contrario, la bendición te aplastaría. La tercera era la protección. Hubo ataques dirigidos contra ti que nunca llegaron a tocarte porque Dios los estaba absorbiendo. Planes que te habrían destruido. Puertas que parecían buenas pero eran trampas. Su silencio no era ausencia, era un escudo. La cuarta era el tiempo. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo. Cuando el cielo sabe que la alineación es perfecta, actúa, y a veces eso lleva años. José estuvo 2 años en prisión, después de que el copero se olvidara de él. 2 años de silencio. Pero en el palacio el faraón tenía sueños que no podía entender. El tiempo se estaba ajustando. Cuando José salió, no fue solo libertad, fue un trono. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. 40 años de silencio. Pero en Egipto la generación que se habría resistido a él estaba desapareciendo. Cuando Dios habló desde la zarza ardiente, no fue solo un llamado, fue una nación. David fue ungido rey a los 15 años, pero no tomó el trono hasta los 30. 15 años huyendo, 15 años de cuevas y traiciones. Pero durante ese tiempo, estaba aprendiendo a liderar guerreros, a confiar en Dios cuando todo parecía imposible. Jesús mismo, 30 años de silencio antes de 3 años de ministerio. 30 años en un taller de carpintería. Nadie conocía su nombre. Pero cuando entró en el río Jordán, no fue solo un momento. Fue el punto de inflexión de la historia humana. Silencio más tiempo divino equivale a explosión. No un goteo, sino una erupción que compensa cada año que pensaste que se había desperdiciado. La quinta cosa era el arraigo profundo. Tus raíces estaban creciendo hacia abajo. El árbol que resiste la tormenta no es el que tiene las ramas más altas, sino el que tiene las raíces más profundas. Dios no estaba construyendo tu plataforma, estaba construyendo tu fundamento. La sexta era la prueba del motivo. ¿Por qué quieres la bendición? ¿Para validación, para venganza o para servir a los propósitos del cielo? El silencio revela el motivo, y Dios no te soltará hasta que tu por qué sea puro. Y la séptima, Dios estaba sufriendo contigo. No observando desde lejos, sino sufriendo. Cada noche que lloraste hasta quedarte dormido, su corazón se rompía, pero sabía que si acortaba el proceso, no estarías preparado para lo que viene. Así que el silencio no fue abandono, fue artesanía divina. El maestro escultor no le habla al mármol mientras lo cincela, se concentra. Y el silencio que interpretaste como rechazo era en realidad una concentración intensa. Pero aquí viene la parte incómoda, la parte de la que nadie habla. Y si una parte de ti no quiere que esto termine, sé que suena absurdo. Pero déjame explicarte algo sobre el trauma y la identidad. Has estado roto durante tanto tiempo que roto se ha convertido en tu identidad. Cuando la gente te pregunta cómo estás, dices:
Estoy luchando pero confiando en Dios. Y hay algo casi cómodo en eso, porque si sanas y aún así no eres feliz, entonces, ¿qué si llega el avance y lo desperdicias? ¿Qué si Dios te sana y sigues sintiéndote solo vacío entonces? ¿Para qué sirvió todo el sufrimiento? Hay un miedo debajo de la esperanza, un miedo del que no hablas porque en tu mente suena a mala teología. Ahora mismo voy a ponerle nombre para que puedas reconocerlo. Tienes miedo de que si Dios te sana, se vaya, porque el único momento en que te sientes cerca de Él es cuando estás desesperado, cuando estás lo bastante roto como para necesitarlo cada segundo. Pero si estás entero, si estás fuerte, seguirá apareciendo. Tienes miedo de que tu quebranto sea lo que te hace interesante para Dios, de que solo esté implicado porque eres un proyecto, una casa para reformar. Pero cuando termine la reforma, pasará al siguiente roto y se olvidará de ti. Tienes miedo de que las personas de tu vida solo se preocupen porque estás luchando de que tu dolor sea tu punto de conexión. Si sanas, seguirán llamando o pensarán que ya estás bien y seguirán con su vida. Estos pensamientos te revuelven el estómago. Los pensamientos de mal cristiano, los que te da vergüenza orar en voz alta. Pero estos pensamientos son exactamente la razón por la que necesitas la disculpa. Porque Dios no se ofende por tu miedo. Se duele de que hayas tenido que cargarlo solo. Marcos 9. Un padre lleva a su hijo endemoniado a Jesús y le dice, «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús responde, «Si puedo, todo es posible para el que cree». Y el padre clama, «Creo, ayuda mi incredulidad». Léelo otra vez, «Creo, ayuda mi incredulidad». Es una contradicción, pero Jesús no lo reprende. Jesús sana al hijo porque la honestidad del padre valía más que una fe falsa. Tus sentimientos contradictorios no te descalifican, son la razón por la que necesitas a Dios. Así que si tienes miedo del avance, dilo. En tu mente imagínate de pie delante de Dios diciendo, «Tengo miedo, si me sanas te irás. Tengo miedo de que si estoy entero ya no te necesite, y tú no me necesites a mí». Y míralo responderte, «Hijo, no te amo porque estés roto, te amo porque eres mío». Sanarte no te hace menos interesante, te hace preparado. Preparado para la misión que he estado preparando, mientras tú pensabas que te estaba haciendo esperar. Ahora déjame darte algo práctico, un marco llamado el protocolo de transferencia. 5 pasos. Después de esto nunca volverás a cargar solo. El primer paso es nombrarlo con precisión. No mis problemas, no mi estrés. Di exactamente qué es el miedo a no casarte nunca, la deuda de 17.342 euros, el diagnóstico del 15 de marzo. Dios responde a la concreción. El segundo paso es verbalizarlo en voz alta, no solo en tu cabeza. Hay algo en decirlo en voz alta que rompe el poder del secreto. El enemigo prospera en el silencio. En el momento en que lo dices, se convierte en una declaración y las declaraciones cambian atmósferas. El tercer paso es visualizar la transferencia. En tu mente imagínate sosteniendo la carga. Mírala como un objeto físico, una bolsa, una roca, un peso. Ahora imagina que abres las manos y la colocas a los pies de Jesús. No la lanzas con rabia, no la sueltas por agotamiento. Se la entregas con intención. Imagínalo recogiéndola no con desgana, sino con alivio como si hubiera estado esperando a que le dejaras cargarla. El cuarto paso es soltar el resultado. Este es el más difícil porque tu mente dirá, «Vale, se lo di a Dios». ¿Cuándo llega la respuesta? Y en el momento en que intentas controlar el tiempo, recuperas la carga. Soltar significa decir, Dios confió en ti con el qué, el cuándo y el cómo. Mi trabajo es soltar, el tuyo es encargarte. Y el quinto paso es negarte a recuperarla, porque mañana por la mañana tu mente intentará recogerla otra vez. Te despertarás y empezarás a planear, y en ese momento habrás revertido la transferencia. Cada vez que tu mente intente retomarla, di en voz alta, «No, eso ya se lo di a Dios, ya no es mío». Ahora aquí está lo que no te dije al principio. El protocolo de transferencia, en realidad ya lo estabas usando, pero al revés. Cada vez que decías «yo me encargo», estabas haciendo el protocolo pero transfiriendo de Dios a ti. Él lo estaba llevando y tú decías «dámelo a mí, yo lo resolveré». Así que no estamos aprendiendo algo nuevo, solo estamos cambiando la dirección. Primera de Pedro 5:7 dice, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros».
La palabra echar en griego es epiripsantes, un término atlético, el mismo que se usa para un lanzador de jabalina. No colocas suavemente tus cargas. Las lanzas con fuerza, con decisión, como quien ya no va a cargarlas más. Imagina a un atleta olímpico con la jabalina en la mano. No camina de puntillas para dejarla con cuidado. Corre, se impulsa y lanza con todo. Así es como se echa la ansiedad, no con una rendición tímida, sino con una confianza agresiva. Así que ahora mismo en tu mente nombra una carga, solo una, la más pesada. Imagínate sosteniéndola. Siente el peso en tus manos. Ahora imagina que corres hacia Dios. No caminas, corres. Y cuando te acercas, lanzas esa carga a sus pies. Mira cómo cae. Mira cómo Él la recoge. Mira cómo se la pone sobre los hombros. Míralo mirarte y decir, por fin, estaba esperando a que me dejaras cargar esto. Ahora escribe la palabra transferido. Eso no es solo interacción. Es una declaración en el ámbito terrenal que coincide con lo que acaba de suceder en el espiritual. Escríbelo, suéltalo, deja que el cielo lo registre. Porque ahora que sabes cómo transferir, hay algo que necesitas saber sobre lo que enfrentarás cuando lo hagas. El enemigo no lucha contra ti cuando estás cargando pesos. Lucha cuando eres libre. Y en la siguiente parte te voy a mostrar 7 formas específicas de ataque que vendrán en las próximas 72 horas. En las 72 horas posteriores a escuchar este mensaje, el enemigo atacará de 7 maneras concretas. No ataques vagos, sino patrones precisos y predecibles. Voy a nombrar las 7 y te daré la estrategia de respuesta para cada una. La primera forma es la inundación de recuerdos. Vas conduciendo al trabajo y de repente aparece un recuerdo de 2018. Algo que hiciste, algo que dijiste. Y la voz susurra, ves, no has cambiado. Esta disculpa de Dios era para otra persona, no para ti. Eso es recuerdo acusatorio. El enemigo está usando tu propia memoria en tu contra. En el momento en que ocurra, di en voz alta, eso ya está cubierto por la sangre. Rechazo esta repetición. La segunda forma es la fricción en las relaciones. Conflictos repentinos con personas con las que ayer estabas bien, un mensaje de texto malinterpretado, una conversación que se tuerce. El enemigo intenta aislarte porque sabe que cuando estás conectado con otros, sus mentiras no se adhieren con la misma fuerza. Estrategia de respuesta, no reacciones en el momento. Espera 24 horas. La mayoría de estos conflictos se disolverán solos cuando te des cuenta de que fueron fabricados espiritualmente. La tercera forma es el pánico financiero. Un gasto inesperado, una factura que olvidaste, algo que se estropea justo después de recibir un mensaje de avance. Eso no es coincidencia. Es el enemigo intentando que te centres en la escasez en lugar de la abundancia. Estrategia de respuesta, da gracias a Dios por la provisión antes de verla. Di en voz alta, mi Padre es dueño de todo. Esto ya está resuelto. La cuarta forma es el agotamiento físico. Tu cuerpo se viene abajo cuando tu espíritu se eleva. Te sientes cansado sin razón aparente. Es una táctica de drenaje espiritual. El enemigo no puede detener la transferencia, así que intenta dejarte demasiado cansado para disfrutarla. Estrategia de respuesta. El descanso no es derrota. Échate la siesta. Acuéstate temprano. Tu cuerpo se está recalibrando para sostener un nuevo nivel de unción. La quinta forma es la invasión de sueños, pesadillas, sueños confusos, sueños en los que vuelves a situaciones antiguas que creías haber dejado atrás. El enemigo intenta convencer a tu subconsciente de que nada ha cambiado. Estrategia de respuesta. Antes de dormir, di, mis sueños están bajo la autoridad de Jesús. Solo el cielo tiene acceso a mi descanso. La sexta forma es la tentación del aislamiento, un impulso repentino de retirarte, de dejar de ir a la iglesia, de no responder mensajes, de apartar a la gente. El enemigo te quiere solo porque ahí es cuando sus mentiras suenan más convincentes. Estrategia de respuesta, haz lo contrario. Contacta con alguien aunque no te apetezca. La conexión es guerra espiritual. La séptima forma es el sabotaje del éxito. Empiezas a ascender y de repente te sientes indigno. El síndrome del impostor al máximo. El enemigo susurra, ¿quién te crees que eres? Estás a punto de quedar en evidencia. Estrategia de respuesta, di en voz alta. Soy hijo del rey.
No tengo que ganarme lo que ya he heredado. Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. ¿Sabes quién más enfrentó estas mismas 7 formas? Jesús en el desierto. Manipulación de la memoria, aislamiento, privación física, tentación financiera, ataque a la identidad. Las 7. Y ganó cada una no porque fuera Dios, sino porque conocía la palabra. Y tú también la conoces. Ahora déjame mostrarte que esto funciona de verdad. Permíteme presentarte a 3 personas. No las conoces, pero has vivido exactamente su misma historia. La primera es Raquel. Octubre de 2023. Llevaba 2 meses de retraso con el alquiler, trabajaba en 2 empleos y apenas dormía. Escuchó un mensaje como este a la 1 de la madrugada porque el insomnio no la dejaba descansar. Al 5.º día de haberlo escuchado, su gerente la llamó a la oficina. Pensó que la iban a despedir. En lugar de eso, recibió un ascenso que ni siquiera había solicitado, un aumento del 15% con efecto retroactivo desde el inicio del mes. El pago atrasado cubrió el alquiler. Ella dijo, no recé más fuerte. No hice nada diferente. Simplemente dejé de pedirle perdón a Dios por ser pobre. El segundo es David, no el de la Biblia. Un hombre de Texas, 43 años, divorciado, que no hablaba con su hija desde hacía 7 años. La culpa lo estaba consumiendo. Escuchó este mensaje en junio. El día 11, su hija llamó. De la nada dijo, papá, no sé por qué te llamo. Simplemente sentí que debía hacerlo. Se encontraron para tomar un café 2 días después. Él me dijo, el peso de esa culpa me había impedido incluso intentar acercarme. En el momento en que dejé que Dios la cargara, la puerta que creía sellada para siempre se abrió. La tercera es María. Es enfermera agotada, cuestionando su llamado. Pensaba que quizá había entendido mal a Dios hacía 20 años cuando entró en el ámbito sanitario. Estaba a punto de dejarlo. Entonces escuchó este mensaje de disculpa. Al 8.º día tuvo un paciente, un hombre anciano, muriendo sin familia. Y en su última hora, ella se sentó con él y le sostuvo la mano. Él la miró y le dijo, he estado esperando a un ángel. Gracias por estar aquí. Murió 2 horas después. Ella me dijo, ese momento me recordó por qué hago esto. No era una carrera, era una asignación. Y casi me alejé de ella porque estaba exhausta. Pero hay uno del que no te hablé. Hay una cuarta persona, y quizás sea la más importante porque estaba exactamente donde tú estás ahora. Las mismas dudas, los mismos miedos, el mismo bucle de pensamiento de no merezco esto. Su nombre es Sara. Hace 3 años hizo clic en un vídeo como este a las 3:22 de la madrugada. Acababa de salir del funeral de su madre y estaba enfadada con Dios, porque su madre había orado por sanidad, ayunado, creído, y aún así murió. Sara pensó, si Dios no apareció para ella, ¿por qué iba a hacerlo para mí? Estuvo a punto de cerrar el vídeo, pero algo la hizo quedarse. Y cuando escuchó la disculpa, cuando oyó, siento que hayas creído que el silencio significaba que dejé de amarte, algo en su pecho se rompió. No se rompió de tristeza, se abrió como una presa que había contenido lágrimas durante 3 años. 14 días después, Sara recibió una llamada de un abogado. Su madre tenía una póliza de seguro de vida que Sara no conocía. Llevaba 6 meses esperando a ser reclamada. La cantidad era suficiente para cubrir la deuda médica, pagar el coche de Sara y darle 3 meses de respiro. Pero aquí está lo que la destrozó por dentro: la fecha de la póliza, el día en que su madre la firmó, fue 2 meses antes del diagnóstico. Su madre sabía que algo venía y se preparó no solo financieramente, sino espiritualmente. Llevaba años orando protección sobre Sara. La póliza no era solo dinero, era un mensaje desde más allá de la tumba. Sabía que esto venía y me aseguré de que estuvieras bien. Sara me dijo que la disculpa que necesitaba no era de Dios, sino de ella hacia Dios, por pensar que Él estaba ausente, cuando en realidad estuvo preparando todo el tiempo. Ese es el poder de recibir la disculpa. No solo cambia cómo ves a Dios, cambia cómo lo ves todo. Ahora esto es lo que necesito decirte. Te has estado llamando a ti mismo elegido. Y lo eres, pero no por la razón que crees. No eres elegido porque seas mejor que otros. No eres elegido porque seas más espiritual, más ungido o más favorecido. Eres elegido porque estás dispuesto. Miles fueron llamados. Tú fuiste uno de los que respondió.
Y hay una gran diferencia entre ser llamado y ser elegido. Ser llamado significa que Dios pronunció tu nombre. Ser elegido significa que tú dijiste sí. Pero aquí está la parte que la religión no te contó. En el momento en que dijiste sí, te apuntaste a algo que la mayoría de la gente nunca experimentará. Te apuntaste a comprender el sufrimiento para poder terminarlo en otros. Te apuntaste a cargar peso para poder enseñar a otros cómo transferirlo. Te apuntaste a ser quebrado para convertirte en prueba viviente de que roto no significa terminado. Ser elegido no tiene que ver con que seas especial, tiene que ver con que estés disponible. Dios no busca a los más capacitados, busca a los más dispuestos. Y el hecho de que sigas aquí, sigas mirando, sigas luchando por creer, eso es lo que te hace elegido. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. La palabra griega para nueva creación es kainis. No renovado, no mejorado, una especie completamente nueva. No eres el viejo tú mejorando. Eres una entidad totalmente distinta. Desde este momento en adelante, no estás definido por lo que te rompió. Estás definido por lo que Él está haciendo de ti. No roto, ni siquiera solo sanado, sino convertido en un proceso vivo de transformación que no se detendrá hasta el día en que lo veas cara a cara. Y con esa nueva identidad viene una nueva asignación. Pero llegaremos a eso en un momento porque antes necesito sellar todo lo que has recibido. Voy a decirte exactamente qué va a suceder en los próximos 21 días, no señales genéricas, sino específicas. Memorízalas. La primera señal es la reconexión divina. Entre el día 3 y el día 5, alguien de quien no has sabido nada en meses se pondrá en contacto contigo. No es coincidencia. Dirá algo que confirmará una oración privada que hiciste. No lo descartes como algo aleatorio. Eso es el cielo creando evidencia. La segunda señal son los sueños proféticos. Entre el día 7 y el día 10 tendrás un sueño vívido claro. En él te verás haciendo algo que has tenido demasiado miedo de intentar. Eso no es pensamiento ilusorio. Eso es el cielo dándote un adelanto de lo que viene. La tercera señal es provisión inesperada, una sorpresa financiera, un reembolso, un regalo, una oportunidad. No será la respuesta completa, pero será un anticipo, una señal clara de que la sequía está llegando a su fin. La cuarta señal es la retirada del enemigo. Alguien que ha sido una espina en tu costado de repente se apartará. No tendrás que luchar, no tendrás que defenderte. Simplemente se detendrá. Eso es Dios encargándose de ellos para que tú no tengas que hacerlo. La quinta señal es sanidad física, el regreso de la energía a un sueño más profundo y reparador. Y ese dolor crónico que has estado cargando empezará a disminuir. Tu cuerpo se está poniendo al día con lo que hoy sucedió en tu espíritu. La sexta señal es la restauración relacional. Una conversación que creías imposible sucederá no forzada, sino natural, y será más ligera de lo que esperabas, porque el peso que llevabas la hacía más pesada de lo que realmente era. La séptima señal es claridad sobre los próximos pasos. Se abrirá una puerta que ni siquiera estabas buscando, y cuando la veas lo sabrás. No porque tenga sentido lógico, sino porque tu espíritu dirá, eso es lo que he estado esperando. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La palabra hebrea para planes es machashavot. Significa pensamientos, intenciones, diseños. No es un deseo vago. Dios tiene planos detallados para tu próxima temporada. Específicos, escritos, decididos. Pero esos planes vienen con un propósito. Este mensaje no fue solo para sanarte, fue para enviarte. Hay alguien en tu vida ahora mismo que necesita lo que acabas de recibir. Y tú eres la única persona que puede dárselo. No porque seas el más calificado, sino porque eres el más creíble. Has pasado por el fuego. Sabes lo que se siente a las 3:47 de la madrugada. Sabes lo que es creer que eres culpable cuando no lo eres. 2 Corintios 1:3 y 4 dice que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que recibimos. Cada figura bíblica importante que fue sanada, luego fue enviada. La mujer junto al pozo corrió a su ciudad. El endemoniado fue enviado a la Decápolis.
El ciego testificó ante los fariseos. Tu sanidad viene con una asignación. Ahora mismo en tu mente visualiza a una sola persona, solo una cuyo rostro apareció. Eso no es aleatorio. Es el Espíritu Santo señalando tu primera asignación. Ahora eres una carta viva que respira una disculpa de Dios para el mundo. Ahora voy a orar, pero esta no es una oración para dormir. Esto es una ceremonia de activación y te necesito en la posición correcta. Si estás sentado, ajusta tu postura. Si estás acostado, cambia tu enfoque. Necesito que tu columna esté alineada no físicamente, sino espiritualmente. Esto se trata de una postura de recepción. En tu mente imagina tus manos abiertas con las palmas hacia arriba. Aquí es donde ocurrió la transferencia hoy. Vas a sentir algo en los próximos minutos: calor, presión o liberación. Ese es el sello activándose. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esta es una promesa de proximidad. La oración no se trata de que Dios aparezca. Él ya está aquí. Se trata de que tú entres en la atmósfera que Él ha preparado. En el nombre de Yeshua, Hamashiach, Jesús, el ungido, me presento en la autoridad que me ha sido dada como Hijo del Altísimo. Padre, reconozco que cada portal del cielo está abierto ahora mismo sobre este escogido. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está en este lugar. Los ángeles están posicionados. La atmósfera está cargada. Lo que voy a declarar sobre ellos en los próximos 3 minutos se fijará en su espíritu como ADN. No saldrán de este momento siendo los mismos. Señor, tú ves a quien está viendo esto y revisó su cuenta bancaria 3 veces hoy, porque el miedo no se detiene. Ves a quien borró 47 borradores de oraciones, porque no se sentía lo suficientemente digno para enviarlas. Ves a quien se despierta a las 3:47 de la madrugada, no por insomnio, sino porque su espíritu gime por un avance. Ves a quien ha llorado en el coche, ha llevado sonrisas falsas en la iglesia y ha dicho, estoy bien, cuando era mentira. Padre, tú has visto cada lágrima derramada en soledad, cada momento en que se culparon por un dolor que no fue su culpa, cada vez que pidieron perdón por existir. Y tú estás diciendo, se acabó. Sello el protocolo de transferencia en su espíritu. Nunca más cargarán solos. Sello el entendimiento de que tu silencio no fue abandono, sino artesanía. Sello la reversión en la sala del juicio. Son liberados del banquillo del acusado. Caso cerrado. Veredicto revocado. Sello inmunidad contra el autodesprecio sagrado. Esa herida queda cerrada. Sello la conciencia de las 7 formas de confrontación. Reconocerán los patrones del enemigo antes de que ataque. Sello su nueva identidad, no rotos, no inferiores, no culpables, sino escogidos con intención. Amados libres en proceso de transformación. Ató el espíritu de falsa culpa que los hacía pedir perdón por existir. Ató el espíritu de vergüenza crónica que susurraba, estás demasiado dañado. Ató el espíritu de abandono divino que los hizo pensar que dejaste de preocuparte. Estos espíritus quedan desarmados. No tienen autoridad aquí. Sus asignaciones quedan canceladas. Dentro de 72 horas, declaro que aparecerá provisión inesperada. Dentro de 7 días, declaro que una relación que has estado restaurando romperá el silencio. Dentro de 21 días, declaro que se sentirán físicamente más ligeros porque el peso ha sido transferido. Declaro que los años que devoró la langosta están siendo restaurados desde ahora. Declaro que entran en una temporada de aceleración. Lo que a otros les tomó 10 años, a ustedes les tomará 10 meses. Puertas que estaban selladas se están abriendo de par en par. El favor que fue retrasado está siendo liberado. Los planes del enemigo contra ustedes están siendo revertidos. Declaro sobre ustedes. Número 6, 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda paz. Esto no es un deseo, es una colocación profética del favor de Dios. Está hecho. Escogido, tengo una pregunta para ti. ¿Llevarás este mensaje? ¿Serás tú quien le diga a otro que Dios dice que siente el silencio? ¿Te convertirás en la prueba viviente de que roto no significa terminado? En tu mente di sí ahora mismo. Dilo. El cielo acaba de escuchar tu sí. La asignación está activa. Ya no eres un acusado. Ya no estás roto.
Has sido desplegado como portador de la disculpa del cielo. El protocolo de transferencia queda sellado. El tribunal queda levantado. Tu nueva identidad queda activada. Quedas liberado de la temporada de prueba. Quedas libre de una culpa que nunca te perteneció. Quedas comisionado para llevar esta palabra a la persona cuyo rostro apareció en tu mente. No digas amén todavía. Aún no. Permanece en este silencio durante 30 segundos. Deja que se selle. Deja que tu espíritu alcance lo que acaba de suceder. 30 segundos de quietud ahora. Amén.